Nuestro amado Señor, esta mañana de aquí en Australia y de noche en otras partes, alabamos tu nombre, Señor, por lo bueno que eres. Vivimos en un mundo, Señor, que está cayéndose a pedazos y sin embargo, como hijos tuyos, Señor, podemos tener paz, esperanza, certeza de que tú eres nuestro Dios y que tú, Señor, te estás preocupado por nosotros. Señor, al orar pedimos por la nación de Ucrania, que se encuentra en un conflicto tan terrible con Rusia, y pedimos por tus hijos allá, Señor. Te suplicamos también por los civiles, las personas, Señor, que no tienen nada que ver en esta guerra que están sufriendo. Te suplicamos, Padre, que los protejas. Es una nación, Señor, libre, no hay derecho que otra nación la invada. Queremos pedir que tú los protejas, que así como lo hiciste en el pasado, Señor, tú envíes ángeles poderosos que confundan las fuerzas invasoras y que tengan, Señor, que eventualmente a retroceder y salir y dejar, Señor, a Ucrania libre nuevamente. Queremos pedir, Señor, en esta tarde, o en este momento, pedir por las inundaciones que están ocurriendo, Señor, aquí en Australia. Te queremos pedir por las familias afectadas. Hay tantas de ellas, Señor, que tú te acerques y en estos momentos, Señor, que lo han perdido todo, que tú, Padre, te acerques y hablas al corazón y que puedan, Señor, volverse a ti. Te imploramos también, Señor, por tus hijos alrededor de la tierra, por nuestra iglesia. Te suplicamos, Señor, de que tú cumplas tus promesas, que vas a enviar tu espíritu y que nos vas a reavivar y vas a levantar a un pueblo, Señor, que va a llevar tu imagen. Y te imploramos que al continuar el estudio del libro de Romanos, nos hables, nos atraigas, Señor, y que podamos escuchar tu voz hablándonos individualmente, Señor, a nuestras necesidades y que el mensaje, Señor, satisfaga el alma y que nos lleve, Padre, a confiar más y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 1, alcanzamos hasta el versículo 4, si no me equivoco, la semana pasada. Por lo general, nosotros adventistas somos bien fuertes en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y rara vez, a no ser que sea la escuela sabática, estudiamos otros libros. Ahora estamos estudiando el libro de Hebreos, que es un libro tan hermoso. Pero así juntarnos y hacer estudios bíblicos para estudiar otros libros, aparte de los libros de Daniel y Apocalipsis, es raro, pero debemos hacerlo porque debemos conocer todas las Sagradas Escrituras. Muy bien, voy a leer desde el versículo 1 en adelante para tener el contexto, pues muchas veces nos olvidamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que es la resurrección de los muertos que sella la realidad de que Cristo era quien él decía que era. Porque si Cristo hubiera muerto y no resucitado, entonces el apóstol Pablo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15 que nuestra fe es vana, es fútil, no tiene esencia. Porque si Cristo hubiera quedado en el sepulcro, habría mostrado que no era el Hijo de Dios, que no era Dios. Entonces es la resurrección de los muertos que sella la realidad de que Cristo es todo lo que él dijo que él era. Versículo 5 ahora. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces aquí comienza algo que es muy típico en el apóstol Pablo, que todo lo que nosotros tenemos es recibido a través de Jesús. Él dice el versículo 5, ¿y por quién? La palabra quién se está, por supuesto, refiriendo al sujeto que fue mencionado en el versículo 4, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es a través de él
que nosotros recibimos todo. Él es la escalera de Jacob que une el cielo y la tierra, que toca ambos ámbitos. Con un extremo de la escalera, él toca la tierra con su humanidad, él toma la tierra con su divinidad, él toma el cielo, es la escalera, y a través de esta escalera humana o de esta escalera y divina, los ángeles de Dios ascienden y descienden entre el cielo y la tierra. Todas las bendiciones, todo lo que tenemos es recibido por Cristo Jesús. Todo, todo, todo. No hay nada que no venga a través de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, la paga del pecado es la muerte, el pecado es rebelión contra el gobierno de Dios, desobediencia contra sus mandamientos. Y en el pecar se encuentra el rechazo de todas las bendiciones que Dios nos dio en la creación. El aire, el agua, la energía para vivir, el alimento, la vestidura, todas las bendiciones sin fines que fueron otorgadas por Dios para nosotros, fueron rechazadas a la raza, al momento que la raza humana pecó. Cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios, no queremos vivir bajo tu reino. Queremos tener nuestro propio reino, queremos hacer nuestras propias cosas. Y si Dios hubiera obrado con justicia, Adán y Eva hubieran muerto en ese mismo instante porque Dios les habría sacado el aire, les habría sacado el pulso de su corazón, la energía habría inmediatamente desaparecido, porque todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, nada es de nosotros, nada es natural, innato en nosotros. Todo el ser depende de Dios para vivir. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le habló a los griegos, le dijo que en él, en Dios, nosotros vivimos y respiramos y tenemos nuestro ser. Es imposible separarse de Dios. Entonces el apóstol aquí nos explica que es por Jesucristo que nosotros recibimos todo bien. Todo. Y aquí él usa el ejemplo, por él recibimos la gracia o gracia. En otras palabras, Jesús es la garantía de nuestra existencia. Es por Cristo, es porque en el mismo momento que la raza humana cayó, en ese mismo momento Jesús comenzó su ministerio de intercesión por la raza. Él fue nuestro sustituto. Así que todo lo que tienes, sea poco, sea mucho, es de Cristo. Y tú lo tienes gracias a Él. Nada es tuyo. Tú mereces nada. Lo que tú mereces por haber pecado es la muerte. Así que tu vida es un acto de misericordia divina. Entonces aquí nos dice el apóstol que, ¿y por quién? Por Cristo recibimos la gracia. Recibimos la gracia. Esa palabra gracia es una palabra que usamos tanto en la iglesia. Yo pienso que cada vez que vamos a la iglesia, por alguna u otra manera se menciona esta palabra, la palabra gracia. Pero es una palabra malentendida, o es una palabra que no es entendida. ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido. Muchos la definen, y es verdad. Pero tiene algo práctico de cómo entender lo que es la gracia. El apóstol Pablo dice que es a través de Cristo que nosotros recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia y qué hace la gracia por nosotros? Vamos a ver eso hoy día. Definamos la gracia. Vamos al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2 y versículo 11. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que el apóstol Pablo aquí nos habla de qué la gracia nos trae. Literalmente dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Así que es la gracia que nos trae salvación.
Y luego pero definamos la gracia. Yo quiero ver qué es eso, la gracia. Vamos al capítulo 3. Se fijan ustedes que en el versículo 11 dice que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación. Quiero que vean eso, porque aquí el apóstol Pablo en el versículo 4 y 5 nos habla de la gracia sin mencionarla, porque él quiere que entendamos qué es la gracia. Mire, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Se fijan que se manifiesta en el capítulo 2, versículo 11, se manifiesta la gracia y la gracia nos trae salvación. En el capítulo 3, versículo 4, se manifiesta la bondad y el amor de Dios y nos trae salvación. Y hay otro ingrediente más por el cual viene la salvación. En el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es la gracia? La gracia es la unión de tres características, atributos del carácter divino: la bondad, el amor y la misericordia. Estos tres atributos del carácter divino se unen en otro atributo que se llama la gracia. La gracia de Dios es un atributo del carácter divino, es quien Él es. Y es ese atributo que lleva a Dios a otorgarnos salvación a pesar que nosotros no lo merecemos. La gracia es el atributo de Dios que lleva a Dios naturalmente a salvar al pecador. Miren en el libro de Salmos, capítulo 145, Salmos 145, versículo 8, se define el carácter de Dios con una palabra. Ahora, en el español esa palabra no aparece porque nosotros no tenemos una palabra en español para definir esta palabra, así que usamos una alternativa, usamos otra palabra. Capítulo 145, versículo 8, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra traducida clemente, que naturalmente quiere decir paciente, que expresa misericordia, es una palabra en el hebreo que se traduce al inglés como gracious o lleno de gracia. Si fuésemos a usar una palabra, está la palabra en español gracioso. La palabra gracioso quiere decir lleno de gracia. Pero a medida que ha ido pasando los años, evolucionó la definición de esa palabra y ahora quiere decir que alguien es chistoso, cómico, ¿no? Que hace cosas que a uno lo hacen reír. Pero la palabra gracioso es alguien que tiene gracia, es alguien que hace el bien, es alguien en el cual tú puedes confiar. Esa es la palabra originalmente. Es alguien bondadoso. Y eso es lo que define el carácter divino. La palabra gracia es un atributo del carácter de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios siempre es definido como alguien lleno de gracia. Entonces, ese es su atributo natural. Entonces, cuando se nos da gracia, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que por medio de él recibimos gracia, la gracia, lo que recibimos es la manifestación del atributo divino que nos da salvación. Así que en forma natural, Dios anhela salvar al pecador. No es algo que Dios naturalmente, no es algo que Dios tiene que inventar, desarrollar o crear.
Es algo que está naturalmente en él, es un atributo de su carácter. Cuando el ser humano peca, la primera respuesta de Dios es salvarlo, porque la gracia trae salvación. Ya lo leímos en Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Así que la gracia divina se manifiesta naturalmente en ofreciendo salvación al pecador, ofreciendo perdón. Y eso tiene que haberse manifestado en el cielo cuando Satanás pecó. Dios debe haber deseado perdonarlo, pero Satanás y los ángeles no quisieron arrepentirse, no quisieron perdón. Por lo tanto, fueron echados y perdieron la capacidad de recibir perdón. Dios naturalmente busca salvar al pecador. Es la primera reacción de Dios. Nosotros tendemos a imaginar a Dios enojado con nosotros cuando pecamos. Y se necesita que Jesús interceda por nosotros para que el Padre no nos castigue. Pero eso es un cuadro falso. La ira de Dios se manifiesta tan solo cuando el pecador no se rinde a la gracia divina. Entonces entra el ministerio de la ira de Dios, que es muy raro. Pero lo primero que Dios hace es tratar de salvar, y lo vemos en ejemplo en el Antiguo Testamento en forma natural. Se ve eso muchas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A Jesús le traen la niña o la mujer encontrada en el adulterio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo primero que Jesús hace? ¿La trata de castigar? ¿La reta? No. ¿Qué hizo? La defendió y la perdonó. Y le dio el poder para dejar de pecar. Esa es la gracia, esa es la manera que Dios obra. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios entra en el jardín y ¿qué es lo primero que hace? Llama a Adán y Eva, que estaban escondidos porque estaban atemorizados de Dios. Y cuando salen, ¿qué es lo que hace Dios? Les ofrece perdón y les ofrece esperanza, y al final del día Adán y Eva están perdonados. ¿Por qué? Porque esa es la manera natural de actuar con Dios. Y así uno lo ve historia tras historia. La historia del rey Manasés es clásica. Manasés, un rey malvado, mató profetas, adoró el cielo, la luna, las estrellas, trajo sacerdotes homosexuales, pasó a los niños por fuego. Dios permitió que se lo llevasen al exilio. Y cuando estaba ya en el exilio en Asiria, se acordó de Dios, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó y lo trajo de vuelta y le otorgó su reino. Y Manasés gobernó por varios años. ¿Qué hizo Dios con David cuando David cometió adulterio y mató al esposo de la mujer que cometió adulterio? David de primera escondió el pecado. Entonces Dios le envió un profeta. ¿Para qué envió al profeta? Para que abrir los ojos de David para que Dios pudiera perdonarlo, porque si no hay arrepentimiento, Dios no puede perdonar. Pero ¿qué es lo que anda buscando Dios? Anda buscando perdonar al pecador. Cuando David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero permitió que vinieran las consecuencias de su pecado que él mismo se dio. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios lleno de gracia. Él naturalmente busca salvar al pecador. Y miren, en el libro de Romanos se nos indica algo maravilloso, el capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, el versículo 21. Dice, vamos a leer el versículo 20 también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y él ilustra luego esto en el versículo 21, es porque así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que Dios introduce la ley con el propósito de que no haya excusa para el pecado, y al dejar la definición de pecado tan claro, entonces sobreabunda el pecado. El ser humano llega a ser muy culpable. ¿Y con qué propósito hace eso? Para que sobrebrille su gracia. La gracia, donde hay la manera que Dios confronta el pecado es con gracia.
Y donde hay más pecado, hay más gracia. Tanto de que nunca puede sobrepasar el pecado a la gracia. Entonces, eso es lo que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que mientras más hundido en el pecado se encuentra el ser humano, más gracia está al alcance de ellos. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la manera que Dios obra. Eso es quien Él es. En el libro, en el mismo capítulo 5, el apóstol dice, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la gracia es el atributo divino que lo ha llevado ahora a él a crear una realidad de gracia. En este mundo hay dos realidades en las cuales el ser humano puede existir. Está la realidad del pecado y está la realidad de la gracia. Cuando nosotros estamos en la realidad de la gracia, entonces no somos condenados. En la realidad de la gracia, a través de este maravilloso atributo divino, Dios ha hecho provisión para la completa restauración del ser humano. Y en la realidad de la gracia, Dios ha proveído para todas nuestras necesidades, ya sean espirituales, físicas, emocionales. Todo lo que necesitamos está ahí en la realidad de la gracia. Y dice la hermana White de que en el camino a Cristo, que Dios ha envuelto al planeta Tierra en una realidad, en una atmósfera de gracia, tan real como el aire, dice ella. Y todos aquellos que escojan vivir en aquella realidad serán transformados en la imagen de Cristo. Así que la realidad, la gracia es una realidad en la cual a través de la experiencia de la salvación que nos es otorgada a través de la gracia, nosotros entramos en este reino de gracia donde Dios se relaciona con el pecador a través de su gracia. Y es a través de aquella gracia que somos transformados totalmente. Miren en el libro de Tito nuevamente. La gracia no tiene tan solo como propósito el perdonar al pecador. En el capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mire lo que dice ahora, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña? La gracia nos enseña ¿a qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Así que el propósito de la gracia es enseñar al ser humano, entrenarlo a vivir en el plan original de Dios en un mundo caído. Salvarnos, vamos a definir la salvación en un ratito cuando lleguemos ahí, pero la gracia es lo que nos enseña, lo que nos da el poder para nosotros, no tan solo llegar a ser hijos de Dios, sino que también a vivir como hijos de Dios en un siglo, en un mundo que está en rebelión. Tristemente se ha abaratado la gracia en el mundo evangélico, protestante y también dentro de la iglesia adventista, en que vemos la gracia simplemente a Dios perdonando nuestros pecados. Y eso es maravilloso, pero no es tan solo lo que Dios desea hacer, como este versículo claramente muestra. Mire, si seguimos leyendo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestros gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice, esto habla y exhorta. Entonces, ese es el evangelio completo. Jesús se entrega, que a través de la gracia se entrega para redimirnos y purificarnos. Y tener a un pueblo que es obediente, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive para representar a Dios
en el medio de un mundo que está en rebelión contra Dios. Así que ese es el propósito de la gracia. Muy bien, vamos entonces, ahora ya entendemos entonces qué es la gracia. Es el atributo divino que nos da la salvación y nos transforma para nosotros vivir una vida en su imagen, de acuerdo a su voluntad. Es el atributo divino que confronta al pecador con perdón, con esperanza, con salvación. Muy bien. Versículo 5 del capítulo 1 de Romanos. ¿Y por quién recibimos la gracia? La gracia es todo para el pecador, queridos amigos. Este atributo divino es todo. Dios nos trata con favor, con amor, nos provee todo, nos da la victoria, nos trata como que nunca hubiésemos pecado. Todas las bendiciones divinas vienen a través de la gracia, pero son otorgadas a través de Cristo Jesús. Son otorgadas a través de Cristo Jesús. Tú no tienes nada sin Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso podemos nosotros decirlo en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Así que recibimos la gracia y inmediatamente con la gracia viene el apostolado. ¿Qué es el apostolado? Es el Señor enviándonos con una misión. El momento que nosotros recibimos la gracia, nos hacemos deudores al mundo para llevar aquella gracia que hemos recibido a través de Cristo Jesús, llevársela al mundo. Eso es el apostolado. En otras palabras, en cierto modo somos todos apóstoles. Todos hemos sido enviados por Cristo Jesús con las buenas nuevas de la gracia divina. Así que tú has sido salvo para ser enviado por Dios para llevar el mensaje. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Así que el Señor te da la gracia, inmediatamente tú te vuelves misionero. Si no somos misioneros, si no predicamos el evangelio, si no obramos por el bien de otros, entonces hay algo en nuestra experiencia cristiana. El verdadero cristiano no puede vivir para sí. Y luego dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que el apóstol aquí nos muestra el verdadero objetivo que la gracia juega en la vida de aquel que ha aceptado la gracia, que es llevarlo a obedecer por fe y por amor. ¿Te fijas lo que dice? Para la obediencia, y dice en el español a la fe. En el original dice para la obediencia de fe. En otras palabras, la obediencia es el resultado de la fe obrando en el corazón humano. Y dice, en todas las naciones, en otras palabras, Dios va a tener un pueblo en todas las naciones que le es obediente. ¿Por qué? Porque han recibido la gracia. Y la gracia los ha capacitado para vivir una vida obediente, pero esa obediencia tan solo es posible a través de la fe y a través del amor. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? ¿Por qué la fe y por qué el amor? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Entonces ahora entendemos eso. Claro, si la gracia de Dios es que nos trae la salvación, si nosotros fuéramos a ver esto en una manera visible, práctica, la gracia de Dios es como la mano de Dios que nos da la salvación. Tiene el don de la salvación en su mano y se extiende hacia nosotros ofreciéndonos la salvación. Entonces, por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Así que si la gracia es el medio a través del cual Dios nos ofrece la salvación, la fe es el medio a través del cual nosotros la recibimos.
Así que la fe es como que fuese nuestra mano extendiéndose para recibir el don de la salvación. La salvación es el regalo. La gracia no es el regalo, la salvación es el regalo. La gracia es el atributo divino que nos da la salvación. La fe es, podríamos decir así, el atributo humano, pero no es un atributo humano. Es la respuesta humana para recibir el don de la salvación. Así que hablemos un poquito de la fe, ya que el apóstol Pablo la menciona. No podemos obedecer sin fe y sin amor, porque la fe ha de obrar por el amor. Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Déjame buscar. Gálatas capítulo 5, déjame abrir mi Biblia en inglés porque me confundí del versículo. El versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Por eso el apóstol dice en Romanos capítulo 1, de que la obediencia de fe ha de ser motivada por el amor. Y si tú te das cuenta, todas estas realidades son don de Dios y vienen a través de Jesús. Es por eso que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el cielo no se acepta la obediencia legalista como obediencia. La obediencia legalista es una expresión del yo agrandándose y haciéndose parecer de que él puede obedecer sin someterse a la mente divina. La verdadera obediencia es una obediencia que reconoce que él no puede o ella no puede hacer nada sin Cristo, que somos incapaces de obedecer a Dios, que lo mejor que le podemos dar a Dios es estiércol. No importa cuán buenas sean nuestras obras, si no están motivadas por la fe y el amor, entonces es estiércol ante los ojos de Dios, porque es la manifestación egoísta del yo. Y el gobierno de Dios está basado en el amor, queridos amigos. La ley de Dios es la ley del amor. Por lo tanto, tú no puedes obedecer esa ley si no estás motivado por el amor divino. Si te fuerzas a obedecer, no es obediencia en los ojos de Dios. La verdadera motivación de la obediencia debe ser la motivación del amor, y ese amor nos es otorgado por la gracia. Es un don de gracia, así como la fe. Entonces, la fe, ¿qué es la fe? Que es tan importante para nosotros poder recibir todos estos dones que son esenciales en la vida cristiana. Todo lo que Dios te lo da por su gracia. Y todo lo que el hombre recibe, ha de recibirlo por fe. Nada es por obras. Todo es por fe, a través de la gracia de Dios. Entonces veamos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, que nos da una definición de la fe. En versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es un principio divino, porque no es humano, que nos capacita. Y miren las palabras que definen la fe: certeza y convicción o realidad en el original. Entonces es la certeza y luego dice de lo que se espera. Entonces la fe te capacita para tener aquello que estás esperando tener. Ya lo tienes, pero estás esperándolo. Y te capacita para ver aquello que no ves. Entonces la fe es el principio divino que capacita a un ser humano para hacer realidad
la palabra de Dios en su vida. La fe es el principio divino de relación. Miren, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos entrar en relación con Dios sin fe, porque la fe es el elemento básico de una relación con Dios. Porque para poder entrar en relación con Dios, debemos creer que Él existe y que Él es un Dios bueno, que Él galardona. Entonces, la fe te capacita primero para entrar en relación con Dios y luego para vivir en esa relación. La fe te capacita para apoderarte de su palabra y hacerla realidad en tu vida. Eso es lo que la fe hace. La fe vuelve una realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Sus promesas, sus mandamientos, sus consejos llegan a ser reales en la vida y para nosotros dejan de ser teorías. Su palabra es certera, real, viva, más viva que la vida que tenemos. En el versículo 4 también dice, versículo 3 dice que la fe es entendimiento. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por la fe. Imagínense, queridos hermanos, que cuando Dios comienza la creación no hay nada, está oscuro, no hay nada, no hay ni siquiera un universo, un vacío. Dios tiene que crearlo todo. Y es por la fe que Dios lo obra. Dios vive y obra por fe. Es un principio divino. Y entonces lo que Él habla, producto de la fe, llega a ser lo que Él dijo que sería. Toda la creación es producto de la fe y tú y yo podemos ver aquello como real tan solo por medio de la fe. Si no hay fe, entonces lee las escrituras y la escritura es como estar leyendo chino. Pero al que tiene fe, la Biblia es viva, es tridimensional, la Biblia es personal, te habla a ti, entras en contacto con Dios y todas sus promesas son reales y las ves cumpliéndose en tu vida. ¿Por qué? Porque la fe es el principio activo que permite que esto ocurra. Entonces, la fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Pero a pesar de ser respuesta humana, la fe, el ser humano naturalmente no tiene fe. Se perdió cuando pecamos, porque el pecado erradicó de nuestra vida todo aquello que era divino. Entonces Dios nos da la fe como un don, es un don divino. Mire, vengan al libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Cuando Pedro y Juan van al templo a orar y se encuentran con el paralítico. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? No, es el capítulo 3. capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y miren ahora él explica cómo fue sano el cojo.
y por la fe en su nombre, aquí a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiero que se fijen en el versículo 16. Dice dos cosas en cuanto a la fe que obró para sanar a este hombre. Primero, dice, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Entonces, la fe en Jesús sanó a este hombre. Pero el apóstol luego dice, y la fe que es por él. Así que la fe que el hombre tuvo, que le dio sanidad, esa fe vino a través de Jesús. Dice que esa fe que es por él es Jesús. Así que la fe que es tan necesaria para tener una relación con Cristo es un don de Dios. En la vida cristiana, todo es don de Dios. Y ese don y esos dones nos son otorgados a través de la gracia. La gracia es el atributo divino que busca tu salvación. Pero para salvarte, Dios sabe que necesitas fe. Entonces te da fe. Y necesitas vida, y necesitas agua, necesitas aliento, necesitas energía, necesitas transformación, necesitas ser obediente, necesitas amor, necesitas perdón, necesitas el arrepentimiento, necesitas el Espíritu Santo, necesitas a Cristo como Salvador. Todas las cosas que necesitas en la vida espiritual y tu vida física vienen a través de la gracia, incluyendo la fe. Y la fe es lo que te capacita para recibir lo que Dios te da. Así que es esta fe que capacitó a este hombre para ser sano. Así que si nosotros vemos este principio de fe en forma activa, la fe es lo que lleva al ser humano a obedecer. Siempre y cuando la fe esté unida a otro atributo divino, el amor. Romanos capítulo 1, nuevamente, ya entendemos entonces la gracia. Quiero que no se olviden, porque el apóstol Pablo va a usar estos términos cuando lleguemos al capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que son capítulos complejos, pero si entendemos estos principios, la fe, la gracia, la salvación, entonces se hace mucho más fácil entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso estoy definiendo estas palabras aquí, para que cuando lleguemos allá ya lo entendamos. Entonces la fe obra por el amor, y el amor es otro don divino, pues. Es una característica divina. Dios es amor. Y es un don que Dios nos da. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 2. Versículo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor es un don. ¿No? El corazón humano es incapaz de amar. El corazón humano es egoísta. Lo que nosotros definimos por amor es egoísmo. La niña se enamora del muchacho y viene a donde su amiga le dice, he encontrado el hombre que me va a hacer feliz todo el resto de la vida. Eso es egoísmo. Eso no es amor. Esa muchacha espera que ese muchacho satisfaga todas sus necesidades. Eso es mentira. No, eso no ocurre. El verdadero amor debiera decir, he encontrado al hombre por el cual yo voy a vivir para ser feliz todos los días de mi vida. Eso es amor. Es distinto, ¿no? Miren la definición del amor por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13. El amor es el principio más sublime del carácter divino.
Hay tres principios que gobiernan el universo. En el capítulo 13, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el principio más sublime. Es el fundamento del carácter de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, el amor es la base de su ley. La ley de Dios es una ley de amor. Por eso Jesús definió la ley en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza y con todo tu cuerpo. Todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la definición de los dos grandes, de las dos tablas de la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Y el apóstol Pablo dice que aquel que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque el amor no busca el mal del prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es por eso que a través de su Espíritu Dios derrama su amor en nuestros corazones. Eso es la manera que Dios escribe su ley en el corazón. Cuando Dios derrama su amor en nuestro corazón y en nuestra mente, Él nos ha dado el principio de su ley. Dios no tiene que escribir la ley. No tendrás dioses ajenos, acuérdate del sábado, honra a tu padre y a tu madre. Eso no está escrito en el corazón y en la mente. Lo que está escrito en el corazón y en la mente es el principio del amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Si tenemos el amor divino que obra a través de la fe y es recibido por gracia, vamos a ser obedientes. Así que de todos los cristianos, los adventistas del séptimo día debieran ser los más amorosos. ¿Por qué? Porque nosotros se nos describe en el libro de Apocalipsis, he aquí los que tienen la ley, los mandamientos de Dios. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? El amor, pues. Así que de todos los cristianos, los adventistas debiésemos ser los más amantes, los más pacientes, los más caritativos. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué es el amor? Capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Aquí él nos está diciendo lo que el amor hace y no hace. Lo define en acción, porque el amor es un principio activo que nos lleva a vivir una vida de acción. El amor obra a través de la fe y lleva a vivir una vida de actividad, de buenas obras. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Ahí se encuentra la definición del principio del amor. ¿Por qué es que el amor no tiene envidia? Porque el amor no busca lo suyo. ¿Por qué es que el amor no hace lo malo? Porque el amor no busca lo suyo. El amor busca lo del otro. Dice, no se irrita. Así que si nosotros tuviéramos amor, realmente no nos enojaríamos. Porque el enojo humano es un enojo egoísta. Nosotros no nos enojamos porque se invadió nuestra privacidad, porque nos dijeron algo que no nos gusta, algo que nos hirió. Entonces respondemos en enojo. Eso es egoísmo. La ira divina es resultado de amor, no de egoísmo. Nuestro enojo es egoísta. No se irrita, no guarda rencor. Claro, pues si yo no buscara lo mío y a mí me hicieran mal, no puedo guardarlo rencor. ¿Por qué? Porque yo no busco lo mío, yo busco lo tuyo. Yo estoy buscando hacerte bien. Yo estoy buscando tu bendición, tu felicidad, que tú crezcas. Yo vivo mi vida para ti. Entonces, si tú me ofendes, no guardo rencor, porque mi vida es para ti. Distinta manera de verlo, ¿no? Totalmente opuesto a la manera que nosotros hemos sido enseñados en la sociedad. Totalmente opuesto. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree. El amor es medio tonto. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Claro, el mundo define a la gente que vive de esta manera como tontos. Se pueden aprovechar de ellos, ponen la otra mejilla, llévate mi capa, no, yo no me defiendo a mí mismo. Son tontos, pero son los más poderosos. Porque el verdadero poder se encuentra en la humildad, en la sumisión. Es difícil ser humildes. Es fácil ser enojones y pelear y arguir. Eso es fácil porque eso es la manera que el yo responde, la naturaleza caída. Pero el ser mansos y humildes de corazón, cuando te están escupiendo, te están abofeteando, te están acusando falsamente, te están maltratando, eso es difícil. Y ahí se encuentra la verdadera grandeza, el verdadero poder. Se encuentra en el amor. Cuando uno se niega a sí mismo por el bien del otro, por buscar el bien del otro. Eso es el principio del amor, que es el mismo principio del gobierno de Dios, su carácter. Eso es quien Dios es. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y todas las relaciones están fundadas en estos dos principios, la fe y el amor. Entonces, la fe es lo que nos capacita a nosotros para recibir de Dios todos sus dones y hacerlos reales. ¿Y cómo obra? La fe tiene 3 pasos. Los hemos estudiado antes, no lo voy a tomar el tiempo para explicarlos. A lo mejor hay personas aquí que no han escuchado. Ellos pueden ir a revisar aquellos temas que hace tiempo, cuando hablamos de la justificación por la fe, hablamos de la fe. La fe obra de 3 maneras. Hay 3 principios que gobiernan la fe para que la fe pueda ser fe. Lo primero es que la fe cree. Vamos al libro de Hebreos. Para que la fe exista, la fe lo primero que hace es creer la palabra de Dios. Dice en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y mire ahora viene la palabra, crea que le hay. Así que para que la fe sea un principio activo en la vida, la fe primero cree. Eso es lo que activa la fe. Si no, la fe está durmiente. Si tú vives en duda, siempre desconfiando que Dios no te responde las oraciones, que a lo mejor esto no se aplica a ti y nunca crees, la fe está durmiente, no está activa. Para que la fe se vuelva activa y viva, la persona ha de escoger creer. El creer es algo que nosotros escogemos. No es un sentimiento. La fe no tiene nada que ver con sentimientos. Tú puedes estarte sintiendo terrible, puedes estar pasando por circunstancias dificilísimas que niegan, las circunstancias niegan la palabra de Dios, pero tú aún puedes escoger creer. Creer que lo que Dios dice es verdad. Creer que las promesas se cumplirán, creer que Dios está contigo a pesar de que no lo sientes, no lo ves y todo está yendo en contra de ello. Tú puedes levantarte sobre las circunstancias y escoger creer. Escoger el creer es nosotros usando nuestra voluntad para creer en la palabra de Dios. Y ahí es cuando la fe, ¡pum!, la fe se vuelve activa. Al que no cree, todo le es imposible. Al que cree, todo le es posible. No hay nada difícil para aquel que cree. Es por eso que Jesús, cuando iba a sanar, le decía, ¿tú crees? ¿Qué deseas que yo haga para que la persona expresase su fe? La fe que no se expresa no es fe. Cuando creemos algo debemos expresarlo para que se asiente. Entonces, ese es el primer paso. La fe, para que sea una fe activa, ha de creer. Segundo paso. Segundo elemento para que la fe obre. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa,
el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Es que la fe es activa, es un principio activo que motiva al que la posee. Una vez que el que cree, el creer tan solo no es suficiente. Cuando uno cree, la fe, ¡pum!, la fe escucha y dice, me están llamando, aquí estoy. Entonces la fe se pone activa, lista para la acción. Pero para que la fe sea fe, tiene que actuar de acuerdo a lo que se cree. Noé creyó que venía el diluvio. ¿Y qué fue lo que hizo? Él actuó inmediatamente y se puso a construir el arca para salvar a su familia. Entonces él creyó. ¿Y qué es lo que prueba que él creyó? Bueno, su acción. Abraham creyó que Dios le había dado la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a la tierra, pues. Obedeció la palabra de Dios que le dijo, sal de tu tierra y ándate. Él se fue porque la fe verdadera actúa y obedece de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo digo yo creo, pero no actúo, es porque no creo. Es la actividad de la fe que muestra que yo tengo una fe verdadera, que la fe es genuina. El apóstol Santiago nos habla algo bien importante en cuanto a la fe. Miren, capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que si la fe sin obras, si la fe no actúa, si la fe no obedece, es muerta. Miren, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que el creer y el obrar van mano en mano en una fe genuina. En la fe viva, el creer y el obrar, la obediencia y la creencia van juntos. No se pueden separar. Van tomados de la mano. Solo la fe que cree y obra es fe genuina, fe verdadera. Y el obrar es motivado por el amor de Dios. Vamos de vuelta a Hebreos. Y ya con esto vamos a terminar. Se nos pasó el tiempo. Hebreos capítulo 11, el tercer ingrediente de la fe genuina. Hebreos 11, el tercer ingrediente de la fe genuina. Aquí estamos repasando cosas que hemos enseñado antes. Dice, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y hasta ese punto, todo parece maravilloso, una fe que actúa, una fe que obedece y actúa y hace grandes cosas. Lo imposible es hecho por la fe. Así que aquí vemos los primeros dos ingredientes, la fe que cree y que actúa y obedece de acuerdo a la palabra de Dios. Se hacen cosas maravillosas. Y luego viene a la mitad del versículo 35, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido.
Así que aquí vemos el tercer elemento de la fe que está dispuesta a creer y obrar con Dios y por Dios cuando todo está yendo mal. Y eso se llama confianza. Una fe que confía a pesar de las circunstancias. El apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia en 2 de Corintios capítulo 12. Capítulo 11. Miren lo que nos dice de su propia experiencia. Versículo 23 dice, capítulo 11, versículo 23 de 2 de Corintios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí vemos una fe que confía. Es el tercer elemento de la fe. La fe que cuando todo parece ir mal, cuando la vida se vuelve oscura y difícil, la fe se aferra a Dios y sigue creyendo y obrando de acuerdo a su palabra, a pesar de que pareciera que las promesas no se cumplen. Esa es verdadera fe, fe genuina. A Noé le tomó 120 años, tiene que haber sido difícil, 120 años de espera que se cumpliera la promesa. Todo el mundo estaba en contra de él, era el loco de la tierra, era vilipendiado, maltratado, insultado, incluso por su propia iglesia. Sin embargo, él, por la fe, condenó al mundo entero. Después de 120 años se cumplió la promesa, él y su familia fueron salvos. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 1 nos habla de la fe, él nos está hablando del principio que obra a través del amor, que nos capacita a vivir en una relación con Dios, que nos capacita para apropiarnos de las promesas divinas y hacerlas personales y vivir en una realidad que tan solo aquel que tiene fe la ve. Lo que ve y lo que se espera. Nosotros ya vivimos en aquella realidad. El Hijo de Dios que tiene fe vive ya como que si estuviera en el cielo, vive sentado en la diestra del Padre. Él vive con gozo a pesar de lo que ocurra, porque sabemos de que esto es temporal, gracias a la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 1 dice, ¿y por quién? Versículo 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones por amor de su nombre? Qué versículo más maravilloso. El verdadero testimonio que somos cristianos es que somos obedientes a Dios. Y es una obediencia recibida por la fe y llevada a cabo por el amor, que obran juntos en el corazón del ser humano para hacernos fieles. Muy bien, ahí lo dejamos. Pudimos avanzar tan solo un versículo, pero no importa si no estamos apurados. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Claro, pero después uno quiere reproducir esto y es imposible. Quiere después explicar esto y no nos salen las palabras que usted le sale, pastor. Tienen que explicarlo, no importa que no salga como yo lo explico, pero tienen que explicarlo porque esa es la manera que a ustedes les queda en la mente luego. Así que estudienlo, entiéndanlo y después explíquenselo a alguien y ahí les va quedando en la mente y lo van entendiendo. Y el hecho de uno tener, porque ese último punto es crucial, el de la confianza, porque cuando uno va mal es cuando uno es más fácil de caer y dejar de tener fe.
pero los sentimientos de desánimo serían normales a pesar de persistir en confianza, digamos. Sí. Porque Los uno se siente sentimientos de culpable desánimo cuando se son desanima. normales. Los sentimientos de desánimo son normales, pero son el producto del yo. Entonces uno tiene que levantarse sobre ello por fe y vivir en la realidad divina, no en la realidad del yo. Entonces esa es la manera que vencemos a los sentimientos, no les hacemos caso. Cristo Jesús estaba deprimido en la cruz, el Salmo 22 nos dice, tenía sentimientos terribles, sus sentimientos lo engañaban. Pero él no vivió en aquellos sentimientos, él expresó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces él se elevó de la oscuridad que lo rodeaba, interna y externa, a la realidad de la fe. Y fue aquella realidad que le permitió tener la victoria. Y esa es la fe de Jesús. Entonces, la confianza no es algo que viene en forma automática. El aprender a creer es algo que aprendemos porque estamos nosotros naturalmente condicionados a no creer. El aprender a obedecer y actuar de acuerdo a lo que creemos. El Señor nos entrena, Él nos va a poner en circunstancias que nos fuerzan a ejercer nuestra fe, pero la confianza es el resultado de vivir con Cristo y ver cuán fiel Él es. Así que es parte de la madurez cristiana el confiar en Cristo Jesús, porque vamos a tener que confiar a ojos cerrados. Hay circunstancias que nos llevan a creer de que el Señor nos ha abandonado, que no escucha nuestras oraciones. Eso es mentira. Las circunstancias y los sentimientos son usados por Satanás para mentirte y tratar de desanimarte. Si nos apoderamos de la palabra de Dios y por fe vivimos por aquella palabra, entonces el diablo no tiene acceso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos levantados en un plano más alto que el de circunstancias y sentimientos. Pero hay que aprender a hacer eso. Entonces el Señor, para ejercitar la fe, permite circunstancias difíciles, porque es la única manera que la fe se ejercita y crece y se fortalece. Entonces hay que agradecer a Dios y alabarlo por las circunstancias difíciles. No importa cuán difíciles sean. Si el Señor, nada nos puede tocar a nosotros a no ser que sea por permiso de Dios. Y cuando Él lo permite, es para nuestro bien y para el bien de muchos. No importa cuán difícil. Cristo murió y murió en una muerte terrible. Fue la voluntad de Dios. Sin esa muerte no podríamos haber sido salvos nosotros. Así que fue la voluntad de Dios que su Hijo muriese. Así que, pero Él se elevó sobre los sentimientos, las circunstancias, Satanás diciéndole, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Cristo Jesús descansó en la palabra de su Padre, que le había dicho, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Entonces Él descansó en aquello, no permitió que las circunstancias le robaran de la certeza que Dios había dicho por su palabra. Pero esa certeza tan solo se vive a través de la fe. Es la fe el principio divino que nos capacita para hacer la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No, lo que le quería preguntar, pastor, ¿puede ser que algunas personas sean más espirituales que otras, o sea, que nazcan con una tendencia más espiritual? Porque hay personas que tienen más fe y otras personas les pasa una cosa y les pasa otra y es como que la fe no, o sea, como que no hiciera efecto, como que no. Siempre me he preguntado eso. Hay influencias heredadas y también prenatales que van a ayudar al bebé a ser más espirituales. Si los padres son espirituales, son gente de oración, aman a Dios de todo corazón, y durante el embarazo de la madre anda feliz, anda cantando, adora al Señor, ora mucho, el niño va a nacer con muchas tendencias espirituales. Lo opuesto es real también. Entonces hay seres humanos que viviendo en un mundo como el que vivimos, que es injusto, hay seres humanos que nacen con muchas deficiencias
incapacidades, pero nada que el Espíritu Santo no pueda revertir. Para muchos la batalla es mucho más dura que para otros. Entonces nosotros debemos comprender aquello. Cuando estamos en la iglesia, hay hermanos que tienen deficiencias bien profundas, hay que tener paciencia, hay que ayudarlos, no hay que criticar. Entonces, sí, es verdad, hay cosas que no entendemos, pero hay realidades. Dios a todo ser humano le da una medida de fe, de acuerdo a lo que Él ve que necesitan. Pero también hay seres humanos que Dios les da especial fe, que es el don de la fe. Entonces, estos seres humanos tienen un don especial que Dios les ha otorgado, que es el don de la fe. Pero todo ser humano tiene fe y esa fe puede crecer, se puede arraigar, puede volverse un árbol grande si aprendemos a ejercitarla. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estas son cosas prácticas que es la mantequilla del pan en la vida cristiana. Esto es lo que realmente nos sostiene en la vida cristiana, es conocimiento práctico que hay que ponerlo en práctica día a día. Cuando pasamos problemas, por ejemplo, mi esposa y yo en estos momentos estamos pasando problemas familiares, que yo se los explicara a ustedes qué harían, pero no entre nosotros dos, sino que tenemos problemas en familia que son terribles, terribles, terribles. Que hace unas semanas atrás escuchamos de cosas y aprendimos cosas que han sido, pero bueno, terribles. Nosotros no tenemos la solución, pero a través de la fe nos aferramos a Dios y confiamos. Y eso nos ayuda a no desesperarnos, a no vivir desanimados ni decaídos, sino que simplemente saber de que las promesas de Dios son reales y que te sostienen y te dan poder para vivir lo peor que la vida pueda tirarte. No hay nada que la vida te pueda tirar, para lo cual la gracia de Dios no ha hecho preparación. Y a través de la fe y del amor tú puedes levantarte sobre aquello y tener paz, tener gozo y confianza en Dios. Así que lo que yo les enseño, se los estoy enseñando porque yo lo he vivido. Y en este momento estamos viviendo una situación que si no tuviéramos fe nos habría destruido. Esa es la realidad. Así que alabamos a Dios por ello. Así que lo que yo te explico, trabaja, porque nosotros lo hemos experimentado en la cancha. En la cancha. Dice que los gallos se conocen en la cancha. Bueno, ahora estamos en la cancha y estamos jugando con un tremendo equipo. Pero nuestro Dios nunca nos abandona. Mi gracia es suficiente, dice Él, para ti. Porque mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Así que los problemas nos hacen débiles, nos ayudan a ver cuán incapaces somos, cuán ignorantes. Y eso nos lleva a depender de Dios. Entonces, en la debilidad somos realmente fuertes. Bueno, si no hay otra pregunta, oremos entonces. Nuestro amado Dios, te agradecemos por el mensaje de Romanos. Cuando lo desmenuzamos, Señor, hay tanto y tanto que comprender y ver. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, por aquel atributo tuyo que nos lleva a ser amados por ti. Que tú, Señor, buscas salvarnos, perdonarnos, restaurarnos y hacernos obedientes. Gracias porque a través de aquel atributo, tu gracia nos has dado todo lo que vamos a necesitar para nuestra salvación. Y gracias porque a través del atributo maravilloso nos has otorgado a Jesús. Y a través de él recibimos todo, Señor. Padre, queremos confesar que somos tan independientes. Dependemos tan poco de Jesús. Somos tan cortos de vista, Señor. Queremos pedir que abran nuestros ojos y nos muestres nuestra necesidad de Jesús más profundamente y que ahí veamos, Señor, la realidad de que en nosotros no hay nada. Gracias también por el don de la fe y del amor que nos lleva a ser obedientes,
Nos capacita, Señor, para la obediencia y la transformación a una vida santa, Señor. Y queremos pedir que lo vuelvas una realidad en nuestro corazón. Que te seamos obedientes, que seamos, Señor, amorosos, que podamos vivir una vida que te refleje a ti en el medio de un mundo rebelde y que esto lleve a otros a desear tenerte a ti. Señor, haz que en el hogar practiquemos estas cosas, que vivamos por la ley del amor, el hacer feliz al otro, Señor. Gracias. Te amamos, Padre, y te damos gracias por darnos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Que tengan